Los temas pedagógicos, los más y los menos. Divisiones y siempre multiplicadores. Áreas, currículas, modelo de país, inversión y paritarias. Para que aprendamos, entendamos mejor y sepamos más, en Atardeceres 2019. Educación, con Constanza Hey. Eso, siempre me olvido que es ella. Siempre apurado. Muy bueno. Señora Constanza Hey, metámonos en la educación pública. ¿Qué cosas son las que hasta el momento, 10 días de gobierno ya? Estamos en 20, sí. 10 días de gobierno. ¿Y qué tenemos en la provincia, en la nación? ¿Cuáles son las cosas a destacar? ¿Qué nos encontramos primero? Sí, por favor. ¿Qué se encontraron? Por favor. Básicamente, hay 4 puntos que nos hablan de cómo el gobierno saliente dejó la educación nacional. A ver. Uno habla de el 2018 se sacaron las paritarias federales. Esto lo que implica es la diferencia de sueldos entre los docentes de diferentes partes del país. Exacto. Antes cobraba lo mismo un docente de la provincia de Buenos Aires que un docente de Salta. Porque había una, como se llama, un norte o una brújula en la nación. De igualdad. Igualdad. 2018 se deroga esto y se empiezan a hacer los convenios entre solamente cada provincia con los sindicatos. Y con los recursos que tiene la provincia, a veces escasos. Esto lo que produce es la demonización de los que reclaman y la pérdida de poder ante el reclamo. Digo, no es lo mismo que reclame un país entero que te reclame una provincia chica o una provincia grande como fue la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y te dejan con muchos días sin clase, ¿no? De huelga y... Esta pérdida de poder en la negociación produce los paros. Te lleva al límite. Exacto, te lleva al límite, a la medida de fuerza que es el paro, y el paro son pérdidas de días de clases, no lo podemos negar, que lo que genera es desigualdad entre el que tiene una educación pública y el que tiene una educación privada. Básicamente y además la estrategia que tuvieron de estigmatizar al docente, porque cuando el docente hacía paro atrás salían en todos los medios y vieron qué malos que son. Sí, los pibes deberían estar en el aula. Esto viene de la mano de esto de la pérdida de poder en la negociación. Sí. Si uno pierde el poder en la negociación, no te queda otra que llegar al límite, y eso fue lo que generaron con el sector docente y muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Esta estigmatización de la que vos hablas sucedió en la provincia de Buenos Aires de la mano de María Eugenia Vidal. Esto por un lado. Que fue terrible. Fue terrible. Al pasar, ¿se acuerdan que pidió voluntarios? Sí. Pidió voluntarios, las frases como que no cualquiera puede llegar a la universidad pública. Digo, no, lo de María Eugenia fue terrible, lo de María Eugenia Vidal. Todas estas cuestiones que hacen al llevarte al límite y no tener margen de negociación. Después, por otro lado, se perdió un 44% del presupuesto. Sí, mira. Esto que hizo, las faltas en infraestructura, en inversión de infraestructura que se notaron y que quedaron a la luz con las tragedias como la de Sandra y Rubén, y con el día a día de pibes que no tenían estufa, no tenían vidrio, no tenían tiza, no tenían... absolutamente nada para transitar su jornada educativa. Lo cotidiano. Claro, el día a día, hasta lo trágico que fuera la muerte de 2 compañeros. Sí. Y que se sigue sucediendo porque siguen explotando garrafas. Se bajó 40% se bajó el presupuesto educativo. En provincia de Buenos Aires. Impresionante. Del 2015 a diciembre que entregan el gobierno. Es impresionante. Es una aberración. Está desatento, porque usted me reta a mí cuando yo estoy con el celular, lo veo. Sí. Tiene razón, Si no me pongo mal yo. Una vez que vengo, mire lo que me hace. Está bien. La sigo. Estoy viendo alguna cosa pero no pasa nada. Entonces, esto es un poco lo que ha pasado en estos 4 años de Juntos por el Cambio. ¿Le queda algún punto más de lo que ha pasado? No, básicamente es eso, la falta de inversión, la baja en el presupuesto, provocó falta de inversión, cierre de cursos, cierre de capacitaciones nacionales para los docentes, y esto de la segmentarización en el reclamo del salario. Sí. Básicamente esto es la herencia que nos han dejado. La paritaria nacional, que por lo que entiendo, te pregunto, no es digamos, es como un mínimo, ¿no? Claro, hay un piso. Hay un piso del cual todos los docentes partimos de ahí. La nación nos involucra en la definición final de cada provincia, que son las responsables de la educación, pero sí les da un marco, decir, de acá no lo podemos mover. Bueno, pero hay una centralización del Estado Nacional que toma una decisión. Que marca el rumbo, como decía Víctor. Y aparte garantiza que ese mínimo en todos lados esté. Claro, colabora si no puede una provincia. Exacto. Bien. Y resultado de eso tenés que hoy un docente de jornada simple cobra 14.000 pesos y está
ahí del límite de indigencia. Sí. Este es el resultado que tenemos hoy con esta descentralización de la paritaria nacional. Y ¿vuelve la paritaria? Dos cargos para vivir, más o menos. Intentar llegar a lo que vos dijiste para vivir, exacto, 37. De los 37. Sí, varios sueldos. Che, ¿y vuelve? ¿Qué onda con la paritaria? Y bueno, pasamos el 10 de diciembre, nuevo gobierno. El señor Trota como ministro de Educación a nivel nacional, un tipo que labura, que si bien no es del palo de la educación, labura en millones de organizaciones desde los derechos humanos por la educación, y tiene una mirada de la educación que no es solamente la educación formal de la escuela, sino que te habla de que la educación informal que se da en los clubes, que se da en la calle, que se da en los barrios, que se dan las asociaciones civiles, forman parte de la educación. Y la verdad que es una mirada más amplia, más interesante, zarpada. No encuentro lo escuché decir un par de cosas que me interesaron, y entre las que más me interesó fue que esto... Perdón, hago un paréntesis. Sí. Bien la diré. Zarpada. Bueno, sí. Perdón. Bueno, pero, postales de San Alberto. Muy bien. Sí, eso también claro. es. Sí. No, que digo que tiró mensajes, por ejemplo, o frases que me parecieron muy buenas, donde dejaban claro que el tipo hablaba de una escuela de puertas abiertas, hablaba de una escuela donde tenía que contener a los pibes para el tema de la comida, pero en definitiva el mensaje de fondo es una escuela que se abra a la sociedad. A la sociedad. Es un contrato social, habla de un contrato social de la educación. Interesante mirada. Y ahí entra poder hacer algunas actividades fin de semana en la escuela. Exacto. Hay cosas que la comunidad también puede tomar al establecimiento como un lugar de encuentro, de seguir haciendo. Eso dijo. Cuando decimos que el pibe esté dentro de la escuela, hablamos de esto, de que el fin de semana el pibe las puertas de la escuela tienen que estar abiertas, tiene que haber actividades sociales, se tienen que vincular con los clubes, con las instituciones del barrio. Buenísimo. La escuela es eso. La escuela tiene que ser un instrumento pero es una social. Mirada, te digo, zarpada, no buenísima. Hay otra palabra. Sí, eso. Muy adecuada. Esa. Y vuelve el concepto que vos decías de la segmentarización, de a ver hacia dónde apuntamos. El sector más vulnerado en educación es la primera infancia. La mitad de los niños que tienen menos de 3 años no están escolarizados. Estos 3.000 jardines que prometió el gobierno anterior nunca Con fútbol para todos. Nos quedamos sin fútbol y sin jardines. Nunca ni se intentaron ni se llevaron a cabo. Y esto a lo que apunta es que si vos podés dejar al pibe en el jardín a los 3 años, por más que no sea educación obligatoria, porque la educación obligatoria es a partir de los 4, es necesario, la demanda es inmensa, porque la gente tiene que salir a laburar. Doble escolaridad, ¿no? Y ahí viene el tema de la doble escolaridad. Claro. Y ahí es donde se busca el apoyo de las instituciones sociales de los barrios para lograr la doble escolaridad. Articular las actividades de los lugares sociales. El contraturno se haga en una institución. Claro, o gente que no tiene dónde dar un curso, que vos puedas abrir la escuela y que funcione la escuela como espacio público para... la verdad que es una mirada muy abierta. Muy piola. Sí, muy dicen que en estos 4 años, por lo menos muy piola. Escuchado, en estos 4 años la idea es lograr mayor cantidad de doble escolaridad en todos los distritos de esa escuela. Qué bueno. Porque es una necesidad de todas las familias. Pero con este formato es interesante. Y ojalá se dé. Porque el Chon dice, nosotros solo no podemos. Hay escuelas que están superpobladas y sabemos el quilombo de infraestructura que hay en todos lados. Ahora, lograr una doble escolaridad en todo el distrito, por ejemplo, como la provincia de Buenos Aires, es muy difícil porque vos tenés que... Hay un 20% de las escuelas que son doble jornada. Ese 80% que falta, vos tenés que duplicar la infraestructura también para tener doble escolaridad. Entonces hay que sí articular con organizaciones sociales, asociaciones civiles, fundaciones, cosas, clubes que den y que tengan espacio donde poder hacer ese contraturno y bueno, hay que ir. Pero es una mirada, a mí no se me había ocurrido, estaba muy bueno. Está bueno, la verdad que es una construcción social, es la inclusión de la escuela, sacarla de esta parte formal y de institución y de profesionalización de la escuela, porque el gobierno anterior lo que pretendía eran medidas que llevaban a la mercantilización de la educación, de buscar un empleado. ¿En educación había bajado el ministerio también? ¿Habían bajado o no? Había bajado la categoría de ministerio, volvió a ser ministerio con este gobierno. ¿También habían bajado? Exacto. No me acordaba. Y se apuntaba a la formación de un ciudadano que era un empleado. Claro. Seguro. No un ciudadano... Al mercado, largarlo al mercado. Exacto. Y se apuntaban las escuelas secundarias a talleres, a la negociación con empresas para captar empleados. Sí. Era un adoctrinamiento más que una formación. Totalmente. Y se vuelve a esta mirada de un sujeto proactivo, que tenga mirada crítica, construcción social, articulación con toda Hay que dejar en claro al que nos escucha que esto que a nosotros nos entusiasma
si se empieza, es un trabajo, porque en educación no se puede planificar a mediano plazo. No, se habla de 20 años. Bueno, él habla de un proyecto de 20 en la vida años. De una persona es un montón, en la vida de una ciudad no. Es la trayectoria de un alumno. Pero es un plazo, un largo plazo. Es la vida de un pibe. Son 5 gobiernos. Sí. Claro, bueno, 5 gobiernos 5 mandatos, del mismo, para el mismo lado. Exacto. igualmente te digo que es súper posible. Si hay una decisión política de que lo sea. ¿Y decisión política, ¿sabes qué? De nosotros. Bueno, vivimos en un distrito en el que con 5 jardines municipales labura de esa manera. Sin y duda. Es recontra posible. ¿Y qué jardines? Entonces sabemos que es posible y lo que se busca es la misma mirada que nosotros estamos aplicando en el distrito, aplicarla a provincia y a nación. Ya se está, En todos ya los se niveles. está. Me ¿Te das cebo, cuenta vos, no? me encanta. No. Me encanta. Si te vas para Nación, sabete que te estoy golpeando la puerta. ¿Algo de la provincia de Buenos Aires se sabe ya? Sí, tenemos una mujer A a ver. cargo del ministerio en la provincia de Buenos Aires, que es Agustina Vila, Ah, muy del palo de la educación, una piba muy joven, formada en universidad pública. Sí, que ¿querés que te muestre una foto? No, pero porque me digo, interesa nos la- interesó. No lo dije. no, esa pregunta no. No lo dije. Córtele el micrófono. No lo te lo corto igual. Muy bonita. Sí, si ahora quiere. viene bien, viene bien. No, la vení bien, no digo nada. Che, no lo dije con doble intención esta vez. Digo, una piba joven al ministerio, Sí, ¿qué edad es aproximadamente? tiene menos de 40 años. 40, menos de 40 años, ministra. Y que viene a Espectacular. reemplazar a un ministro bastante deplorable para nosotros, Ah. al menos para el gremio, Sanchezini. Sí. Bueno, no quiero, No le demos quiero más, no le volver demos ahí, más, no, pero estamos- nada, es una piba que tiene la misma visión, que forma parte del equipo de Axel hace muchísimo tiempo y Viene a la universidad pública. sí, sale de un barrio humilde, digo, todas ¿De las dónde? frases ¿De esa data? sí, ¿De salió dónde? de Villa Fiorito, es una Mira. piba formada en Villa Fiorito, Me nacida encantó. y que vuelve y que su familia sigue siendo de ¿Y qué? de esa base. ¿Inauguraba en alguna universidad o se egresó? No, es una tipa egresada con becas, Con del palo, con mucha formación. licenciada en Ciencias de la Educación y con esta mirada de, por ejemplo, un colegio bilingüe con lenguaje originario. Ah, es Entonces, una- cuando hablamos del bilingüe, ¿qué se te viene a la mente? Yo te Inglés. digo bilingüe, Inglés. no, y sabes que no. Y, Porque qué sé, en Salta estamos obligando a los pibes a aprender inglés cuando en realidad no saben comunicarse con el que tienen al lado. Digo, y esa mirada es Me encanta. espectacular. Me Así encanta. que con muchas buenas noticias en La cuanto a verdad que sí. educación. discurso de apertura, de asunción de Alberto Fernández, diciendo, estaba Baradel de Suteba, Sí. diciendo no, y también, no, perdón, estaba Kicillof, me parece que le dijo esta frase, ahora no me acuerdo bien, pero decía que nosotros va a ser un gobierno que no se va a pelear con los docentes. Bueno, ¿no? Que viene a defender la escuela pública, la universidad pública, eso lo dijo Kicillof, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, y ahí aplaudieron, bueno, por supuesto, toda la parte que quiere esa idea Sí, la parte de gremial. gestión, y estaba Baradel también. Me parece que Bueno, ya se ese vuelve a la cambio- paritaria nacional. Ya eso es un Prometió gran... la paritaria nacional y que la asignación que por ley, hace más de 6 años que está la Ley Nacional de Educación, que nos habla de un 6% del PBI dedicado a educación, se pretende volver a eso. Estamos en un 2,4. Claro. Digo, no vamos a llegar al 6, pero se pretende volver a estos 4 cumplir años y- exactamente Bien. con esto. Y esto va a solucionar los problemas de infraestructura, de capacitación docente, sumado... En la época de Néstor, quizás vos lo sabés, fue donde se dio vuelta el porcentual del PBI. Exacto. Sí, tal cual. El 6% se le daba el pago de la deuda, del PBI Exacto. nacional, y creo que era el 2%. El 2. Claro. Y se le- El claro, 2 se le daba a la educación pública nacional. En Y Montevideo. Néstor lo invirtió. Dijo, Bueno. 2 para la deuda, 6 para la educación. Por eso son planes Es el posibles, 6%, claro que concretos, sí. digo, y que te hablan de medidas desde lo económico a la mejora salarial, desde lo económico en la inversión, que va a mejorar la infraestructura y todos estos problemas que acarrean el día a día en la escuela, Sin duda. y el proyecto de país y Los de formación de contenidos, pibes, claro. que es realmente promisorio. Y la capacitación docente supongo que también Eh, tiene un lugar y bastante bueno. más que importante. ¿eh? Ahí tenemos que abrir cabezas, Se había pero es, cortado también es eso, un ¿no? gran desafío. Después le pido a la gente de servicios públicos alguna masa porque me parece que vas a necesitar alguna. Qué lindo proyecto. Y entusiasma, ¿no? Con Uf, un montón, Para un mí, montón, dan muchas ganas. entusiasma como docente, Sí, y entusiasma. también a los papás lo tendrían que entusiasmar. Ojalá. Porque sus hijos van a estar en mejores lugares, con docentes más también trabajando en mejores condiciones, edilicias y económicas también, ganando también para su familia. Yo creo que tienen que cumplir, no me quiero meter en un debate, pero lo digo así solamente por decirlo. Tienen que cumplir
los docentes, y sobre todo las autoridades, me parece a mí, porque tienen que entender que cumplen un rol político, sí o sí, tienen que ocuparse también de esta difusión para con los adultos. Hacerles entender que iniciamos un proceso educativo conceptualmente diferente, con las características. Y la verdad que ese trabajo de que los padres lo valoren, yo no sé si originalmente no radica en los propios docentes. Este trabajo de difusión. Para que el padre, madre se entere de qué. ¿Dónde se va a enterar? En la escuela. Bueno, pues hay una responsabilidad ahí, porque es una forma de defender el proyecto, al menos los docentes. Como actores políticos, al menos los docentes que estén convencidos de que este es un buen proyecto. El docente no se da cuenta que su laburo es un laburo netamente político, tiene que ponerse un parripollo. Dígame una cosa. Guarda que nos vamos a invadir de parripollo. La participación de las familias, yo creo que es muy alta, de madres, padres, siempre madres. La mayoría. Porque el hombre va a la casa, va a buscar la plata. Es en la educación inicial, en los jardines. Sí. Creo que hay más participación de presencia de sus padres y madres. Bueno, pero después en la primaria, en la secundaria, es muy escasa la participación. Pero entiendo que tiene que ver con una dinámica de vivir donde tenés que viajar 4 horas al laburo, tenés 8 horas para laburar. Pero hay que buscar hay que generar los ámbitos. Hay la escuela la que tiene que hacer ese laburo. Exactamente. Bien. A eso exactamente. También hay que entender. Y en ese sentido hay que hacer un trabajo, yo creo, desde los espacios que correspondan, pero me parece eso yo quería decir. Son las porque cabezas. si no las cosas, porque si no lo que nos pasa es, como ejemplo de lo de docente, pero creo que pasa en muchos otros lados también. Pero lo de la escuela es un lugar neutral para la formación de una sociedad. Todo esto que estamos charlando, que nos entusiasma, que no les va a llegar a los padres. Y los padres se van a comer la estigmatización de los medios, que ya se comieron, que acabamos de hablar al comienzo de la columna, se lo van a volver a comer, porque le van a encontrar algún problema o lo van a inventar. Y el padre va a ir a la escuela. Sí, a las 8 de la noche viendo un noticiero se va a entender. Claro. No, eso, no es que va a charlar con... Y el viejo o la vieja, el papá o la mamá que va a la escuela cuando hay un quilombo o porque se enteró que hay paro. Y entonces lo único que recibe de información es esa, que probablemente sea información basura. Con lo cual hay una responsabilidad, yo digo, de los educadores de defender el proyecto, por lo menos haciéndolo conocer, mínimamente. Bueno, pero por eso te digo, puertas adentro, el verbalizarlo en el día a día, y este entusiasmo que vos decís que hay un entusiasmo, eso es lo que hay que transmitir. La gana de laburar, porque se puede y es súper concretable lo que se está proponiendo. Hay que hacerlo, tienen que hacerlo. ¿Algo en el tintero? Nada. Impecable.